¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de una nueva estructura. En este caso, una nueva estructura de datos abstracta que se conoce como lista. ¿Qué sucede con una lista? Aquí les estoy poniendo un ejemplo muy clásico. Hacemos listas todo el tiempo, ¿no? Lista de compras, lista de pendientes, lista de actividades. Pasamos lista de alumnos. ¿Sí? Es decir, listas hemos usado hace mucho tiempo. Si ubicas todos este tipo de ejemplos que te comento. Sí, bro. Ok, básicamente esta lista es también una estructura de datos abstracta y también tiene propiedades. Vamos a tratar de entender primero todas las propiedades. La lista ya es una colección o secuencia de elementos que vamos a colocar siempre uno tras de otro. ¿Sí? Y cada elemento igual lo vamos a tener que conectar con otro elemento a través de un enlace o referencia. Vamos a llevar en este caso todos nuestros datos o todos los elementos en nuestra lista en elementos que ya conocemos, los famosos nodos. Y básicamente se componen, como siempre hemos dicho, de dos partes. La primera es la que contiene la información. Recordemos que la información puede ser cualquier elemento, un dato entero, char, booleano, un objeto, otra estructura de datos, un registro, una base de datos, una imagen, lo que yo quiera. Y la segunda parte también es una referencia o enlace que nosotros llamamos siguiente y viene siendo un puntero hacia otro dato. La representación de nuestro clásico nodo sigue siendo igual. Tenemos nuestro nodo, nuestro segmento de datos y nuestro segmento de siguiente. Hay que entender algo importante. La lista, existen diferentes tipos de listas. Podemos tener listas, así como lo vimos en el caso de las colas. Podemos tener listas simplemente enlazadas, doblemente enlazadas, circulares, circulares doblemente enlazadas, cualquier tipo de elemento, pero existen datos principales, existen listas principales que nos interesan, que son las que vamos a nosotros manejar aquí, y son las listas ordenadas. ¿Ok? Igual, ¿cómo representamos en este caso una estructura de una lista? Tenemos nuestra cabeza o inicio, tenemos nuestra cola o final y tenemos una posición que nos permite movernos dentro de la lista, que en este caso va a ser nuestro nodo actual. Ahora, ¿qué cambia en relación a una cola? Si te das cuenta, es muy similar a la estructura básica que vimos en cola, ¿verdad? ¿Qué sucede? Ahora en la lista nos van a permitir nosotros poder insertar elementos al principio, insertar elementos al final, pero la principal prioridad, lo que cambia es que ahora también nosotros vamos a poder insertar o eliminar elementos de en medio de la lista. ¿Qué sucede en este caso cuando tengo una lista de pendientes? Clásico, anotas tu lista de pendientes, la ordenas por prioridad principalmente, pero ¿qué sucede si tienes una actividad que ya realizaste que se encuentra en medio? Pues la marcas y la eliminas de la lista, ¿cierto? O sea, no necesariamente tienes que hacer la lista en el orden en que van apareciendo, ¿verdad? Si tienes una lista de pendientes. ¿Qué sucede? Realizamos esta actividad, pues la marco y la elimino de mi lista. Esa es la propiedad que nos va a permitir poder tener el elemento actual, que es el que yo voy a poder estar manipulando. Y también podemos clasificarlas, lo que te comentaba, en diferentes categorías. Una lista simplemente enlazada, ¿okay?
que solamente tiene un solo enlace y me puedo moverme en un sentido de esta lista doblemente enlazada. Recuerda que la propiedad principal del doble enlace es que puedo moverme en ambos sentidos, tal como lo vimos en el caso de las colas. ¿Sí lo recuerdas? Listas Sí, sí, profe. circulares simplemente enlazadas y listas circulares doblemente enlazadas. Como puedes ver, básicamente adquiere todas las propiedades que teníamos en el caso de las colas, pero recuerda que lo hace diferente, que ahora yo sí voy a poder manipular los elementos tanto del principio como del final y de en medio de mi estructura. ¿Ok? Lo que te comentaba. Sin embargo, el principal uso que le damos a una lista es una lista ordenada, que también puede tener diferentes propiedades, pero básicamente, ¿qué es lo que me permite este orden? Este orden me va a permitir, primero, manejar la estructura un poquito más rápido, ¿sí? Si yo ya tengo mis datos ordenados, obvio, el proceso de manipulación es un poco más sencillo. La búsqueda para eliminar, búsqueda para insertar, cosas de ese tipo se facilitan. Y aparte de eso, pues ya tiene cierto orden. Recuerda que en una cola o en una pila yo podía ir insertando datos y automáticamente el dato se insertaba, ya sea en el caso de la pila, en el tope, sin importar cierto orden, o en el caso de la cola se insertaban al final cuando eran simplemente enlazadas, o si eran doblemente enlazadas, pues yo podía insertar al principio o al final. Si yo quisiera en una estructura de este tipo, pilas o colas puras, tener mis datos ordenados, pues tenía que hacer uso de al menos dos estructuras del mismo tipo para empezar a manipularlas. No sé si lo recuerdas, tenía que manipularlas para poder insertar los datos y pudiera tener una pila ordenada, una cola ordenada. ¿Sí? Tenía que hacer cambios entre ellos. Bueno, aquí la ventaja que voy a tener con esta estructura es que ya no tengo que hacer tanta manipulación de los datos o tanta manipulación con la estructura, sino yo voy a ir insertando mis datos de manera ordenada. La lista como tal tiene propiedades y en este caso principalmente si lo vemos desde el punto de vista matemático, ¿sí? Una lista es una secuencia de 0 o más elementos de un mismo tipo y nosotros lo vamos a poder representar como como eneadas de datos ordenados, de tal manera que tenemos A1, A2, A3, hasta a N, en donde tenemos N elementos. Y N viene siendo el número de elementos que tenemos, que recuerdo que te lo dije, puede venir desde 0 hasta un valor natural. Pues si N vale 0, pues sabemos que nuestra lista está vacía. Y van a tener propiedades que están ordenadas de forma lineal según las posiciones que ocupan, de tal manera que tenemos a i más 1 para cada i, desde 1 hasta n-1, y también tenemos sucesores, el que sucede en este caso vamos a tener el antecesor y el sucesor del elemento. Esto es cuando nuestra lista tiene datos. Es decir, ya yo voy a poder verificar qué elemento tengo antes y qué elemento tengo después. ¿Sí? Y en este caso, para formalizar de manera matemática este tipo de datos abstractos, podemos utilizar diferentes operaciones. Esto ya es cuestiones
de matemáticas que sí nos permiten manipular la estructura. Inclusive hay lenguajes de programación puros que nos permiten utilizar directamente listas. Y esto es porque es una representación matemática. Podemos tener, en este caso, dice, para cada L perteneciente a una lista y para cada X perteneciente a la lista, y para cada P perteneciente a un puntero, vamos a poder definir este tipo de elementos. Una lista vacía de L que inicializa nuestra lista como una lista vacía. Es vacía, que en este caso viene siendo los métodos que nosotros hacíamos para poder verificar si la lista L tenía datos o no. Podíamos insertar en una lista L un nodo con el dato X delante de un elemento o delante de otro nodo P. Ahora ya me permite poder decir, ¿sabes qué? Este dato va a ir antes que este otro. Puedo localizar en una lista L un elemento. Puedo suprimir en una lista L un elemento X. Puedo saber quién es el anterior de un puntero en la lista. Puedo saber quién es el primero. Inclusive también pudiera saber yo quién es el último. Repito, esto depende de las necesidades que yo utilice en la lista, porque también hasta la misma implementación me permite poder definir si yo quiero saber quién es el primero y quién es el último, o en su defecto manejarla con un solo puntero, ¿sí? Tiene también sus propiedades, pero pierdo la oportunidad de poder manejar de manera más fluida esa lista. Puedo anular una lista que viene siendo nuestro reinicializar lista, ¿sí? Y te digo, estos son los métodos más comunes que existen. Sin embargo, al igual que las otras estructuras, y se los he estado comentando en varias ocasiones, los métodos dependerán de la necesidad que yo tenga para manejar esa lista, ¿sí? Aquí lo digo, ¿no? Estas operaciones pueden considerarse como básicas para manejarla en la lista, pero en realidad nuestra decisión depende de qué es lo que yo quiero hacer con esta lista. Y dependerá del tipo de representación elegido para las listas. Puedo insertar al principio, puedo insertar al final, ¿sí? Inclusive yo también voy a poder tener este tipo de métodos que yo voy a poder recorrer mi lista. Nosotros en las estructuras anteriores, la única vez que recorríamos la lista, no sé si lo observaste, la única vez que recorríamos nuestra pila, nuestra cola, la única vez que lo hacíamos era al momento de imprimirla. Porque lo único que hacíamos era obtener un nodo temporal, lo inicializábamos y empezábamos a correr para poder obtener los datos. Bueno, aquí ya esto sí ya está permitido, ¿sí? Ya está dentro de las mismas propiedades de la lista que yo pueda recorrer la lista para poder visitar los elementos, los diferentes nodos y poder manipularlos, ya sea para eliminarlos, para insertar o lo que yo tenga que hacer, ¿sí? Y cada uno de los datos en las listas siempre voy a empezar, obviamente, desde el primer elemento hasta el último. ¿Cómo voy a implementarla? Bueno, en este caso es una implementación muy simple. Definimos nuestro nodo, ya lo hemos definido en muchas ocasiones, nuestro segmento de datos, nuestro segmento siguiente. Por lo general, siempre nuestro nodo que manejamos para esta materia, lo manejamos de tipo objeto, porque esto nos va a permitir la dinámica de poder trabajar cualquier tipo de elementos. Pero básicamente, aquí te pongo un ejemplo de un nodo
enteros. Igual tengo mi enlace, tengo mi clase nodo en enlace. En este caso, recuerda que aquí sería nuestro siguiente. Y nuestro constructor, en donde nuestro constructor siempre va a recibir un parámetro, lo insertamos y en este caso estamos haciendo un nodo, un enlace de nodo simple. Y bueno, estamos metiendo enteros. Pero este tipo de datos, recuerda esto, yo se los he comentado en muchas ocasiones, esto puede ser de cualquier tipo. De tipo objeto, de tipo entero, char, booleano, inclusive imágenes. Yo puedo tener una lista de imágenes y poder trabajar con estas imágenes. ¿Sí? Y bueno, nuestra declaración de visibilidad de los campos, bueno, tiene que estar dentro del mismo paquete. Esto ya lo hemos manejado en varias ocasiones. De manera implícita, ves que hacíamos un nuevo paquete, creábamos nuestro nodo y dentro de ese mismo paquete teníamos todos los elementos, nuestros nodos y nuestras estructuras que se manipulaban. Y todas deben estar en el mismo paquete. Nuestro constructor inicializa el objeto, ¿sí? Y recordemos que vamos a utilizar el concepto de nulo cuando no tenemos estos elementos. Dirás, oye, esto es lo primero que debimos haber visto antes de las otras estructuras. Si te das cuenta, muchas de estas cosas ya las hemos manejado, ¿no? Pero hasta ahorita ya se le está dando cierto formalismo. ¿Qué sucede? La lista como tal es una estructura genérica, ¿sí? No tiene propiedad ni FIFO ni LIFO, ¿sí? Entonces, haber empezado primero con una lista era enseñarte todo lo genérico antes de empezar a las propiedades más simples que son la pila y la cola. Ya una vez que conoces esos elementos, bueno, ya entiendes la lista y repito, tiene todas las propiedades de las anteriores, pero le estamos agregando más elementos. ¿Sí? ¿Claro hasta aquí? Sí, sí, profe. ¿Sí? Sí. Repito, aquí se los he dicho en varias ocasiones, los datos pueden ser de tipos enteros, dobles, sencillos, caracteres, cualquier objeto, ¿sí? Y bueno, si lo manejamos en este caso de tipo, podemos generar nosotros inclusive una clase de datos, de tal manera que tengamos en este caso la clásica lista de alumno, en donde alumno, es decir, un registro, en donde tengamos un alumno tenga matrícula, nombre, apellido paterno, apellido materno, sexo, teléfono, cosas de ese tipo. Y nosotros pudiéramos tener que nuestro nodo sea de una clase tipo elemento, ¿sí? Si te das cuenta, con el simple hecho que definamos, que cambiemos nosotros la estructura nodo, pues nos permite hacer diferentes propiedades, ¿sí? Con cambiando los nodos, ¿sí? Cambiando el tipo de elemento en el nodo, pues nosotros podemos tener nuestras estructuras ya definidas con las propiedades que hemos manejado, pero con diferentes posibilidades. Y otra manera de representar el tipo de datos es de tipo objeto, ¿sí? Porque recuerda que de tipo objeto, pues el objeto como tal es una generalidad, que es lo que hemos manejado. Y podemos tener datos, nosotros ya lo hemos manejado el tipo objeto, en donde podemos meter ya sea datos numéricos o datos cadena, y con la simple manipulación del objeto, convertirlo en tu string o integer, lo que sea, nosotros podíamos manipular. Pero esta es una otra definición, ¿sí? Porque el objeto como tal es una superclase que representa todas las diferentes clases, en este caso ya.
¿Sí? Como puedes ver, esto, la lista como tal, ¿sí? Tiene muchos elementos de los que ya hemos manejado. ¿Comentarios hasta aquí? No, profe, ninguno. Bueno, nada más lo único que me llama la atención es que regresamos otra vez al nodo simple. Así es. ¿Qué sucede? ¿O por qué regresamos al nodo simple? Bueno, porque vamos a tratar de entender, con este simple, con el nodo más simple, cómo se comporta la lista, ¿sí? Y lo principal, o sea, ya no tenemos que, ya no vamos a tener que volver a definir una lista simplemente enlazada, una lista doblemente enlazada, una lista circular simplemente enlazada, una lista circular doblemente enlazada. ¿Por qué no tenemos ya necesidad de definirla? Porque ya la vimos en colas, ¿lo recuerdan? O sea, ya sabes las propiedades del doble enlace, ya sabes qué restricciones tenemos con los dobles enlaces, ya sabes qué restricciones tenemos con los simples enlaces, ya saben qué sucede cuando tenemos de tipo anillo, en el caso de las circulares, o lineales, en el caso de la lista simplemente es enlazada o la lista es doblemente enlazada. La propiedad viene siendo las mismas que vimos en este caso en las colas. ¿Qué va a cambiar? Pues nada más que ahora yo voy a poder tener la propiedad de poder insertar en medio. O sea, estas partes, si te das cuenta, todo esto, de alguna manera es generalizar a listas todo lo que ya vimos en colas. Eso es, o sea, no vamos a perder tanto tiempo, en este caso, en ese tipo, en las de doble enlace. ¿Sí? Entiendo que ya las conocemos y vamos a regresar a lo básico, en este caso a nuestra lista principal, una lista con un solo enlace, pero yo voy a poder manipular mi estructura en cualquiera de los elementos o en cualquiera de los puntos de la lista. Y esto se va a poder generalizar en las doblemente enlazadas o en las circulares. ¿Sí? Pero, a ver, pregunta. Cuando vimos las lineales, las de un solo enlace, y vimos las de doble enlace, ¿qué tanto cambiaba? Bueno, aparte de los punteros que tenía que estarlos manipulando, ¿no? Pero ¿qué tanto cambiaba en sí la estructura? ¿Me permitía, las de doble enlace, me permitía hacer lo mismo de las de enlace simple? Chicos. Eh, las de doble enlace con las de enlace simple. Sí. ¿Qué tanto Sí, cambiaban? ¿Las de doble enlace me permiten hacer lo mismo de las de enlace simple? sí, profe. Sí, ¿verdad? ¿Cuál era Sí. la diferencia entonces en el doble enlace? ¿Qué propiedad se le agregaba? En el doble enlace era que se podía, ¿cómo se llama? Recorrer desde el principio y desde el final. Es correcto. Nos permitía solamente el sentido y bueno, también me permitía en este caso poder insertar al principio o al final. Y esta propiedad de insertar al principio o insertar al final ya la tiene definida en este caso la lista. ¿Sí? Si te das cuenta, el doble enlace es una introducción a lo que estamos viendo ahora. Por eso mismo vemos ese orden. Primero pilas, que tiene un solo conector, un solo posible puntero para poder manipularla. Colas, en donde empezamos a ver lo que metíamos en un lado y sacábamos de otro. Con doble enlace que ya nos permitía poder sacar o insertar en ambos lados. Y bueno, ¿qué viene siendo ahora la lista? Pues la lista, aparte de poder insertar y sacar en ambos lados, nos va a permitir sacar del medio. Si te das cuenta, la evolución va en ese sentido. ¿Ok? Sí, 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 profe. ¿Alguna otra duda?
No, ya de mi parte ninguna. ¿No? Ok. Dejo de grabar, permiso.